Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Arturo, hola Isabel, hola Ada. ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿Todo profe. bien? Qué bueno. Me Tal. escuchan bien, ¿verdad? Hola, hola. Sí. Ya vamos a comenzar ya nomás, enseguidita. A ver si se van uniendo todos los chicos, pero ya comenzamos, porque tenemos que aprovechar nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, enseguida entonces comenzamos, ¿sí? Bueno, ya está Ada, Isabel, Arturo. Espero que también se vayan uniendo los demás. Bueno, esta es la penúltima clase que tenemos. El 17 tenemos una clase, la última. Desarrollamos completo, la unidad completo. Hoy vamos a estar desarrollando conflicto interior, frustración y conducta. Y la última, esta corresponde a la unidad 6 porque no me di cuenta y salté una parte de la unidad 6. Entonces ahora voy a desarrollar. Y la última de la unidad 7 tenemos relaciones humanas y el profesional de la salud. Es el último tema que nos queda. Y ese día tenemos nuestro examen parcial. Le voy a admitirle a Víctor. Tenemos nuestro examen parcial el 17 y el 7 creo que es recuperatorio en enero. Bueno, chicos, todo muy bien entonces. Comenzamos. Vamos a compartir ahora nuestro material, nuestra diapositiva de la semana 14 y ya comenzamos. Comenzamos, parece, por el final. Bueno. Nuestro tema entonces de hoy es conflicto interior, frustración y conducta. Y tenemos la fundamentación teórica. Vamos a ver lo que es conflicto, estado de tensión incrementada que se caracteriza por la vacilación y duda, fatiga e incluso bloqueo provocado por dos motivaciones o necesidades de igual intensidad, ante las cuales el sujeto debe elegir por seguir una y dejar la otra. El conflicto es un proceso en el que hay oposición de intereses tangibles, necesidades y o valores no satisfechos. En contraposición, existe un problema cuando la satisfacción de las necesidades de una de las partes impide la satisfacción de la otra. En el conflicto, un ratito, Triana, voy a emitir. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? En el conflicto, las dos tendencias de acción son incompatibles. El seguir una impide la realización de otra. Los conflictos pueden ser de tres tipos: acercamiento, dualidad en la que dos situaciones se atraen. O sea que las dos situaciones, uno quiere optar por las dos, pero no puede. Evitación, dualidad en la que las dos situaciones son igualmente indeseables y producen aversión. Acercamiento, evitación, dualidad producida, acercamiento, evitación. Los dos. Dualidad producida por el deseo y la aversión de una misma tendencia. Bueno, vamos a seguir. Vemos lo que es el conflicto interior.
Los dos tipos de conflictos son los externos e internos. En el caso del conflicto interno, se limita a la persona implicada. Este tipo de conflicto se desarrolla dentro del individuo. Un ratito, voy a admitir a Milena. Bueno, ¿dónde me quedé? El conflicto interno implica... Bueno, vamos a comenzar otra vez. A ver, acá me quedé. Este tipo de conflicto se desarrolla dentro del individuo. Puede salir a la superficie cuando la moral o los valores de la persona se ponen a prueba o se comprometen. El conflicto interno implica una lucha, una tensión entre lo que deseamos y la realidad. Por ejemplo, si decimos que la muerte nos preocupa, es porque somos conscientes de no poder evitar la muerte, pero esto se contrapone a nuestro deseo de seguir viviendo. El conflicto interno puede provocar un gran estrés, ya que la persona tiene que ser capaz de remediar la situación por cuenta. Un ratito, María Vera, vamos a admitir. El conflicto interno puede provocar un gran estrés, ya que la persona tiene que ser capaz de remediar la situación por cuenta propia en la mayoría de los casos. El conflicto interno puede producir un gran impacto en el nivel de desempeño de la persona. Muchas veces, poder hablar de la situación y la fuente del conflicto puede ayudar tremendamente. Bueno, ya vimos como ejemplo, un conflicto interno es algo que está dentro de la persona. Por ejemplo, cuando pensamos en la muerte, en la libertad y eso, ¿verdad? Entonces, esos son conflictos internos. Externo ya tiene que ver con estímulos externos. Frustración y conducta. La conducta tiene su génesis en necesidades, deseos y decisiones. No surge de la nada. Las motivaciones despiertan y orientan las conductas hacia metas definidas que pueden ser intermedios y finales. Esto facilita los esfuerzos, eleva el nivel de acciones, incrementa la autoestima y la iniciativa. El fracaso se produce cuando una necesidad o el logro de una meta son obstaculizados por factores de cualquier tipo. La vivencia del fracaso se llama frustración. El estado de organismo motivado cuando se interrumpe su conducta hacia una meta. Para que se produzca la frustración es necesario que exista una privación, es decir, que esté presente un impulso para lograr algo que no se tiene, que existe un impedimento, algún tipo de interferencia que impida la gratificación o la realización de la acción. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Por favor, si me dan una seña. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Bueno, frustración, concepto. Bueno, ya se entiende, ¿verdad? Lo que es lo que produce un conflicto y también una frustración. Nuestra conducta pues tiene que ver con la motivación, nos motiva algo, nos mueve, esa es la conducta. Tiene que ver con los estímulos, nos estimula algo. Bueno, yo tengo un deseo, no puedo llevar a cabo ese deseo. En el caso de conflicto, porque tengo dos deseos. Dos cosas quiero hacer, pero tengo que renunciar a una y por eso aparecen las tres posibilidades, que los dos se acercan o se alejan. Bueno,
¿Y qué pasa? ¿Por qué yo me frustro cuando no puedo alcanzar mis metas, mis objetivos, mis deseos? Y eso hace que afecte, ¿verdad?, la conducta, pero no solamente de forma negativa, también puede afectar en forma positiva. Puede ser, depende de la persona, ¿verdad? De cómo reacciona la persona ante, no tenemos que hablar de fracaso, siempre tenemos que decir ante un resultado. Entonces, depende, ¿verdad? Sí, muchas veces las personas reaccionan de manera, digamos, objetiva y vuelve a intentar hasta conseguir. Hay otros que no, que caen en la depresión, en la ansiedad, o le lleva a otras enfermedades, caen en el estrés y algunos hasta llegan al suicidio. Bueno, ¿dónde me quedé? Ya no sé más. No, frustración, concepto. El concepto de frustración se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional con expresiones de ira, de ansiedad o disforia principalmente. Considerando como un aspecto inherente a la vida humana el hecho de asumir la imposibilidad de lograr todo aquello que uno desea y en el momento en que se anhela, el punto clave reside en la capacidad de gestionar y aceptar esta discrepancia entre lo ideal y lo real. Así, el origen de la problemática no se encuentra en las situaciones externas en sí misma, sino en la forma en la que el individuo las afronta. Es como les digo, depende cómo uno afronta para que le afecte. Puede afectarle en forma positiva y negativa también. Se entiende desde esta perspectiva que la frustración se compone tanto de una situación real ocurrida como de la vivencia a nivel emocional elaborada a partir de dicha situación. Seguimos. ¿Cómo afrontar con éxito la sensación de frustración? La adecuada gestión de la frustración deviene una actitud y como tal, esta puede trabajarse y desarrollarse. La frustración es un estado transitorio y por ende reversible. De esta manera, una adecuada gestión de la frustración consiste en entrenar al individuo en la aceptación tanto del evento externo, lo que ha ocurrido, como del interno, la vivencia emocional de ello. La frustración puede categorizarse como una respuesta primaria o instintiva. Es una reacción que de forma natural muestra un estado emocionalmente desagradable cuando se da la ocurrencia de una interferencia ante la persecución de un objetivo propuesto. Este es el planteamiento que propusieron autores como Doyer, Miller, Maurer y Sear en 1938, originando un nuevo campo de investigación sobre esta temática poco explorada anteriormente. La intensidad de la reacción de frustración puede variar sustancialmente hasta el punto de propiciar afectaciones, incluso a nivel cognitivo, en situaciones de elevada gravedad, como por ejemplo la aparición de alteraciones en la capacidad de memoria, atención o percepción. Esos son, ¿verdad? Digamos, la parte cognitiva se refiere a la memoria, atención, percepción, inteligencia, imaginación. Estos son todos los componentes de la parte cognitiva. Baja tolerancia a la frustración.
A las personas que de forma usual reaccionan manifestando frustración, se les atribuye una característica funcional llamada baja tolerancia a la frustración. Este estilo parece ser más prevalente en la sociedad actual occidental, donde la mayor parte de los fenómenos que la componen se basan en la inmediatez y la incapacidad de espera. Los individuos que presentan este modo de hacer se caracterizan también por poseer un razonamiento rígido e inflexible, con escasa capacidad de adaptación a los cambios no programados. Por otra parte, suelen disponer de una serie de cogniciones distorsionadas que no se adecuan a la realidad, debido a la cual interpretan como insoportable el deber lidiar con emociones más desagradables como el enfado o la tristeza, y les conduce, por otra parte, a elaborar una serie de expectativas previas alejadas de lo racional, desmesuradas y extremadamente exigentes. Bueno, seguimos. Características conductuales de la persona con baja tolerancia a la frustración. Tiene dificultades para controlar las emociones, son más impulsivas, impacientes y exigentes. Buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata, de forma que cuando se tiene que enfrentar a la espera o a la postergación de estas, pueden reaccionar de forma explosiva con ataques de ira o retraimiento y tristezas extremos. Pueden desarrollar con más facilidad que otros individuos cuadros de ansiedad o depresión ante los conflictos o grandes dificultades. Creen que todo gira a su alrededor y que merecen todo aquello que demandan de forma cualquier límite como injusto, puesto que van en contra de sus deseos. Les cuesta comprender porque no se les da todo lo que desean. Tienen una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. Manifiestan una tendencia a pensar de manera radical. Una cosa es blanca o negra, no hay punto intermedio. Se desmotivan fácilmente ante cualquier dificultad. Realizan chantaje emocional si no se cumple lo que desea inmediatamente, manipulando a la otra persona con mensajes hirientes. Bueno, qué cosa fea, ¿verdad? Bueno, para mí, bueno, está bien. Es un posible paciente en el consultorio. Bueno, pero para que esto no ocurra tenemos que ver. Importantísimo es la crianza, cómo se te crió, cómo uno tiene que criar a sus hijos. Eso es lo más importante que hay. ¿Por qué? Porque a los niños no hay que darle todo lo que desea. Siempre hay que dejarle que esperen. Tiene que aprender a esperar, porque la vida está hecha de altibajos. Esa es la realidad. Entonces, algunos padres le llenan de cosas a sus hijos, le da todo el gusto. Quiero tal cosa, ya tiene. No le deja esperar. Siempre hay que darle un tiempo que espere cuando quiere alguna cosa. Tiene que aprender, por ejemplo, no, ahora no puedo comprar, ahora no tenemos esto. Tiene que aprender que la vida está hecha de altibajos. No importa si es millonario, no importa. Bueno, entonces de ahí que viene la baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando los padres sobreprotegen mucho al hijo, aparece estas cosas. Y esto lleva inclusive al suicidio, como le digo. Porque algunos caen en la depresión, otros caen en la ansiedad, otros caen en la drogadicción, todo eso.
Principales fuentes de frustración. Inadecuación interior-exterior, que tiene su origen en excesivas exigencias del individuo al ambiente, o por el contrario, una excesiva demanda ambiental que el individuo no puede satisfacer. Crisis del desarrollo. A lo largo de la vida se producen frustraciones. Entre ellas se encuentran la restricción de la actividad infantil, la falta de hábitos, la pérdida del amor, de la seguridad o del apoyo, dificultades económicas en la vida adulta, la muerte de seres queridos. Situaciones que amenazan la autoestima o la integridad. No todas las situaciones difíciles producen frustración, solamente las que implican una amenaza para el yo o una defensa de la autoestima o integridad como persona. Seguimos. Consecuencias de los estados de conflicto y frustración. Angustia y ansiedad, inseguridad e indecisión, excitación e irritabilidad, resentimiento, generalización de la angustia, actitud de huida, agresividad, neurosis. No todos los estados producen estos síntomas con la misma intensidad. Depende del grado de amenaza que supone para el yo del individuo la frustración y el conflicto. Junto a estas consecuencias negativas existen otras positivas. Se aprenden a evitar ciertas situaciones y estimulan la productividad y el esfuerzo. Bueno, en psicología siempre hay, ¿verdad?, dos polos, positivo y negativo. La ansiedad es bueno cuando se tiene hasta el término medio, porque es lo que te mueve, te motiva a hacer algo. Cuando es exceso de ansiedad, ya afecta. Y cuando uno no tiene ni nada de ansiedad, también afecta. Bueno, seguimos. Frustración y agresividad. Una reacción frecuente ante la imposibilidad de lograr una meta es la conducta agresiva caracterizada por el enojo y el ataque. La intensidad de la agresividad depende de la fuerza de la instigación, del grado de interferencia con las respuestas frustradas y de la frecuencia con que se interrumpe las secuencias de respuesta. La agresión puede dirigirse a la gente frustrante o volverse contra objetos, contra personas o contra sí mismo. Seguimos. Estamos terminando y ya también está terminando nuestra hora. Tenemos mecanismo de defensa del yo que ya habíamos luego desarrollado. No me acuerdo en qué tema, pero ya se desarrolló. Tanto la frustración como el conflicto son vivenciados como peligros que amenazan la integridad del yo. Por lo tanto, producen angustia y ansiedad. Ante este estado emocional, el individuo reacciona agrediendo, como se acaba de indicar, o defendiéndose. Para defenderse de la angustia, todo individuo posee unos mecanismos llamados defensa. Los mecanismos de defensa son formas inconscientes de adaptación y de reducción de la ansiedad y agresividad ante situaciones de frustración y conflicto. Los más utilizados en los seres humanos son represión. Ustedes ya tienen en un material completo que lo que es represión, fijación, regresión, racionalización, todo y mucho más. No me acuerdo qué tema, pero sí. Bueno, los más utilizados entonces en los seres humanos son represión,
Eso quiere decir que reprimís algo que te molesta. Fijación se queda fijado y eso te afecta en tu conducta. Regresión es volver al pasado. Supongamos un ejemplo. Un niño de 7 años de 7 o de 8 años que ya no orinaba más en la cama, de repente vuelve a orinar. Eso se llama regresión. O un niño de 4 años, de 5, aunque hay niños que toman, luego vivieron hasta los 5, supongamos que ya dejó de tomar a los 4 años o a los 5 y después de repente quiere otra vez. Regresión. Racionalización es racionalizar lo que uno, lo que digamos, algo que no le salió. Como compensación también la misma cosa. Compensar lo que uno no consiguió. Bueno, terminamos por hoy. Que tengan buenas noches y me supongo que están de examen, ¿verdad? Todo el tiempo. La próxima tenemos examen. A ver, voy a ver un poco cuáles son las unidades que tomé. Teorías, la de la unidad 2, incluye en el examen teorías del desarrollo humano, principales escuelas psicológicas, psicoanálisis, conductismo, cognitivismo, humanismo, desarrollo evolutivo, ciclo vital, etapas, crecimiento, maduración y desarrollo del ser humano, características psicológicas, sociales e intelectuales a lo largo de la vida. Comunicación terapéutica, estilos de comunicación, agresivo, pasivo, asertivo. Y esfuerzo por conocer la conducta humana. Hasta ahí tomé para las parciales. Y facilísimo. Como siempre, ya saben, ¿qué es lo que se incluye? Verdadero, falso. 6 verdadero, falso. 2, ¿cómo era? 2 emparejamiento. Después tenemos opción múltiple con respuesta única, 4. Y 3, opción múltiple con respuestas, con varias respuestas. En mi caso, con 2 respuestas. Bueno, les deseo muchos éxitos en el examen. Y el día del examen tenemos una clase que ya es la última clase. Y después, los que quieren recuperar sus parciales, algunos que no rindieron el 1, entonces pueden rendir el 7 de enero. También en enero nuestro examen final. Bueno, chao, besos, abrazos virtual y bendiciones. Chao, profe, muchísimas gracias. Chao, querida, chao, chao.